Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo especial, donde, como mencionaba ayer en la mañana, este, deseamos que esto sea de bendición y ayuda para ustedes, para ustedes que en particular buscan el volver al primer amor. Déjenme ajustar aquí, sí, ya. Desean volver al primer amor. Estamos hablando de aquellos que de alguna forma experimentaron cierto grado de devoción y de entrega a nuestro Dios. Y que por X causa, X razón, usted ha dejado ese primer amor, ese fervor que tenía por el Señor. Eh, Vaya, usted pudiera decirme un montón bueno, todos ustedes que están escuchando o viendo este video, podrían decirme que muchas circunstancias que hicieron o que les obligaron a que de alguna forma ustedes se olvidaran del primer amor. Vamos, eh, estoy siendo indulgente, ¿no? En decir que, vaya, eh, algo nos hizo olvidar. En realidad, vamos a ver en la escritura, en la palabra de nuestro Dios, que en realidad no fue algo que de manera fortuita sucedió. Y es parte de todo lo que vamos a ver en esta ocasión. Como una introducción, vamos a ver datos históricos en cuanto al mensaje que vamos a ver en esta ocasión, pero a manera de introducción me gustaría que estudiáramos, mejor dicho, que viéramos, que leyéramos en la palabra de nuestro Dios el Salmo 51. El Salmo 51 es algo que que el salmista nos deja como referencia, ¿verdad? Para nosotros también volver a pedir al Señor este, esto que nosotros hemos perdido, hemos dejado. Y repito, es una manera indulgente de mencionar, ¿verdad? El hecho de decir que perdimos, dejamos el primer amor, ¿verdad? Entonces no podemos negar el hecho de que hubo algo que hicimos mal en el pasado y que definitivamente ahora nos está pasando la factura. Eh, es importante que al momento de iniciar este estudio, hermanos, tengamos uh, una humildad de corazón. Precisamente por eso les quiero dirigir al Salmo 51. Usted sabe las circunstancias bajo las cuales se escribió el Salmo 51. Si no es así, como quiera, déjeme decirle bajo qué circunstancias o qué condiciones fue que se escribió este salmo. Este salmo se escribió cuando el rey David uh, fue sorprendido, por así decirlo, ¿verdad? Fue atrapado en su propia trampa, ¿verdad? El hecho de haber cometido un acto de adulterio que no solamente quedó allí. Eh, el acto que cometió David fue un acto que aparte llevó otro pecado en sí. Y es, hermanos, el hecho de que uh, él envió a que Urías Eteo fuese muerto. Y fíjese muy bien, porque yo me puse a pensar y me puse a meditar, por qué, por cierto, el Señor decidió. A lo mejor esto es una especulación meramente, que no obstante pudiera tener un apoyo muy fuerte, muy plausible, ¿no? A mi argumento. Primero porque Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él ya las tiene designadas. Él no las hace por capricho o porque es un as debajo de la manga. De ninguna manera. Dios no hace así las cosas. Dios es soberano. Pero la segunda cosa que pudiera explicar el por qué Dios hizo lo que hizo con David fue por el hecho de que Urías Eteo, si usted lee en la palabra de Dios,
era uno de los valientes que él tenía. Él era uno de los hombres que le rodearon y que, vamos, era en el argot político, ¿verdad? Se dice que era su camarilla, era parte de su camarilla. Era parte del grupo que solía merodear con él cuando se tenía que hacer lo que se tenía que hacer en cuanto a la conquista, en cuanto a las batallas, a las guerras que se tenían que librar. Era un hombre de suma confianza de David y finalmente lo que sucedió fue que él le robó a su esposa. Fue un acto terrible, traicionar la confianza de alguien. Y esto afectó definitivamente a los dos, pero yo me pongo a pensar en el hecho de lo que ha de haber sufrido Urías. A lo mejor él sabía lo que estaba pasando con su esposa y con el rey, con aquel a quien él prometió serle leal. Y yo creo que, hermanos, cuando el pecado, por cierto, nos nulifica, nos inhibe, nos invade, engrosa nuestro corazón, nos endurece. Somos insensibles a esas maneras de Dios para volvernos al camino, de tal suerte que tiene que darnos una sacudida muy fuerte, como esta que le dio el Señor a David, y que entonces inspiró este Salmo 51. Leamos por favor este Salmo 51. Le ruego que usted me siga con su vista y note lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Delante de mí, perdón. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esta es palabra de nuestro Dios. Muchas veces esa actitud que David tenía, y me llama la atención ahorita precisamente, esto lo estoy sacando así de la manga, ¿no? Donde dice él: líbrame de homicidios. Tan grande era la culpa de David por esto que había cometido, que él sabía que era culpable del homicidio, de la muerte de Urías Eteo. Cuando Dios habla a través de Natán a David, y que le refiere esa parábola, le dice: tú eres ese. No hay más a quien culpar, no hay manera de disfrazar
No hay manera de maquillar o de minimizar el daño que ha sucedido. Y esto va en función de lo que debemos de reconocer en este momento. Cuando tú y yo dejamos el primer amor, cuando usted y yo dejamos el primer amor, tal vez nos preguntamos o nos decimos, nos consolamos de una manera tonta y decimos, bueno, total, no afecté a nadie. Pero ese es un grave error, pensar así. Es una equivocación enorme el creer que cuando estamos, hermanos, definitivamente nosotros haciendo algo que nos aleja del camino del Señor, creemos que no afectamos a nadie. Es como cuando yo les digo a gente, ¿verdad?, que simpatizan con las cosas del Señor y me dicen, pero es que cuando yo les recrimino que hablan malas palabras, que son mal hablados, que tienen una manera de expresarse tan soez, tan sucia, me dicen, pero es que no hago daño a nadie. Y la mentira es esa, creer que no hacemos daño a nadie, cuando el daño es en primer persona. El agravio recae sobre nosotros, primaria y primeramente. Cuando nosotros decidimos hacer algo que creemos que no nos perjudica, que no perjudica a nadie más, si tú volteas a tu alrededor, te darás cuenta que si no hay nadie a quien perjudicas, entonces al único que estás perjudicando es a ti mismo. Y el hecho de que tú hayas dejado tu primer amor, hermano, estás perjudicándote a ti mismo porque tú dejaste de perseguir lo que debías de perseguir para entender cuál era el plan de Dios para tu vida. El propósito de esto, hermano, no obstante, no es el de recriminarte y de decir, ya la regaste, ya caíste, ya no vas a volver a tener una segunda oportunidad. No se trata de una oportunidad. Esto es más que una oportunidad, es un llamado de parte de Dios. El llamado de Dios para ti es el hecho de que comprendas cuál es tu función en esta tierra. De manera repetida, quiero decirle, hermano, que nosotros somos vamos, mire, se lo voy a decir con la palabra de nuestro Dios. Vamos ahí al libro de Isaías. No, es Jeremías. Déjeme ver si me ubico. Y también esto es algo que tenía yo fuera de lo planeado, de lo proyectado. Pero esto en función de mencionarle cuál es nuestro propósito o plan que Dios ha dejado en nuestras vidas. Y esto habla de precisamente la función que tenemos delante de nuestro Dios, hermanos. Y vaya, si usted lo quiere ver de una manera espiritualizada o algo así, hermano, pues entonces véalo como usted tenga que verlo, pero asuma la responsabilidad que usted tiene delante de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, hermano, nos dice que nosotros somos atalayas. Somos atalayas, hermanos, y lo que hermanos, está puesto sobre nosotros, hermanos, es que en nuestras manos hay sangre. Estoy intentando encontrar esta porción bíblica, pero bueno, en la Biblia nos dice que si nosotros viéramos venir el peligro y nosotros no apercibimos al pueblo del mal, entonces la sangre de esta gente es sobre nuestras cabezas. Pero si nosotros levantásemos trompeta de alerta y el pueblo no se apercibiera, entonces tú serás libre de su sangre. Y vaya, entonces tú quedarás libre de esto, ¿verdad? Pero aún así, el hecho de reconocer que, hermanos, tenemos la función de ser uno que avisa, hermano, uno que menciona el peligro que se acerca, que viene a nosotros, hermanos,
Entonces, es una función muy importante. Yo no voy a decir, a Ezequiel, por favor, Ezequiel 3, es Ezequiel. Yo creo que es importante ponernos en la palabra de nuestro Dios. En Ezequiel capítulo 33, fíjese, tanto en capítulo 3 como en el capítulo 33 de Ezequiel, el Señor remarca esta responsabilidad que tenemos delante de Él. Dice 33:1, dice, vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, y aquí está la aplicación para nosotros, aunque esto está dirigido a un profeta, y está dirigido a Israel, fíjate muy bien, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este es un punto muy importante. Si tú eres de los que has simpatizado, si tú eres de los que ha caminado con el Señor, y más, bueno, no simpatizado, si tú eres un simpatizante, esto no aplica para ti, pero si tú has caminado con el Señor y como decía al principio, tú experimentaste un grado de cercanía con Dios, entonces creo que estás consciente, y tu pastor debió de haberte dicho, que la responsabilidad de cada cristiano es coadyuvar con el Espíritu Santo para que el impío se aparte de su camino. Esa es la causa por la cual tú y yo somos puestos en medio de esta tierra como sal y como luz. Somos atalayas, avisamos del peligro. Pero ¿cómo te van a creer si tú estás diluido, estás con un pie en el mundo y otro en las cosas de Dios? Quiero que entiendas esto. Gravemente tenemos esta responsabilidad ante Dios, pero sobre todo ante este planeta, ante la gente que nos ve. Y vaya, no quiero ser tan dramático en el hecho de decir ante este planeta, pero ¿te imaginas que pudiéramos llegar a tener la influencia como la tuvo Felipe cuando habló de Jesucristo al etíope eunuco que le encontró en el desierto? Que por cierto, Felipe fue llevado de un lugar donde había un gran avivamiento y había muchas almas aceptando a Cristo como su Salvador. De repente el Espíritu Santo le trasponde, le lleva a un lugar donde no hay nada de gente, no hay reflectores, no hay quien le diga, wow, qué bien predicas, Felipe, oye, me encantó el mensaje. No hay nadie allí, simplemente un solo hombre en su carruaje y tal vez acompañado de uno que iba dirigiendo el carruaje. Y entonces da el mensaje de salvación. Algunos historiadores creen, que a raíz de ese encuentro, que por cierto Felipe jamás volvió a ver al etíope eunuco, algunos historiadores y comentaristas bíblicos de renombre, dicen que de allí, por causa de este acto, hubo un gran avivamiento y mucha gente reconocía a Jesús como su Salvador en aquellas regiones de Egipto, de Etiopía. ¿Te imaginas el hecho de que tú hubieras sido de gran influencia? Pero ¿sabes una cosa? Eso todavía no pasa. Eso todavía no se acaba.
Eso está allí postergado, está esperando a que tú decidas tomar bien el arado y decidas no volver atrás, no mirar hacia atrás, no poner pretextos. Vamos, no excusarte. Somos atalayas. Esto lo quieras o no. No sé quién nos metió en la cabeza y por favor deja de pensar así, si es que tú piensas así. Pero piensan mucha gente que para hablar de Jesús debemos de tener un don. Y la verdad no es un don, es una responsabilidad. Es una cuestión que tú y yo debemos de llevar a cabo. No podemos hacer eso. No podemos decir, ay, pues voy a hablarle como comúnmente hacemos. Voy a hablarle al pastor para que él entonces le hable de Jesús. No, háblale tú. Y si tú por causa de haberte alejado del Señor, perdiste ya lo calientito que estabas, ¿verdad? Como cuando vas a jugar béisbol y eres el pitcher, ¿sabes? Antes de entrar al juego te ponen a calentar y empiezas a tirar, como el manager le dice, empieza a soltar el brazo. Empiezas a soltar el brazo y finalmente llega el momento, la hora del que comienza el juego. Y entonces tú eres certero, eres asertivo, eres directo, nadie te quita el enfoque. Muchos de nosotros hemos perdido eso por causa de, déjeme decirlo así, por ir detrás de mariposas. Eso no se ha ido. Dios no ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Ya. No, está esperando allí todavía. A que tú decidas. Y la actitud que debes de tener para tú lograr el acercamiento con Dios se encuentra aquí en el Salmo 51. El Señor dice aquí en su palabra, dice al corazón contrito y humillado. Dice el versículo 9, creo. No. Dice el versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿no lo despreciarás tú, oh Dios? Y aquí va otra cosa que va, como dice mi mamá, va junto con pegado. Hay una actitud que reina e impera en muchos hoy en día. Y mira, si tú quieres tener esa actitud, pues no te puedo felicitar porque no creo que sea la correcta. Pero tampoco te voy a empujar, ni te voy a jalar las orejas, ni te voy a decir nada. Vamos, no estamos cerca para que yo lo haga. Pero tampoco te voy a encomiar si tú eres de los que piensan, no me arrepiento de nada. Deberías de arrepentirte. Debe de haber arrepentimiento. El arrepentimiento no es remordimiento de conciencia. Este Salmo 51 habla de remordimiento, ¿sí? Tal como lo dije, líbrame de homicidios, dice aquí el Señor a través de lo que dijo David en el versículo 14. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Algunos podrían decir, como también en antaño decíamos, ya después de atole, o ya después de ahogado el niño, ¿verdad? Él está pidiendo líbrame de homicidios. A él le ganó el deseo de tener a una mujer. Y de tener a una mujer que no tenía por qué tenerla. La mujer era casada. Y fíjate en el razonamiento, la explicación del por qué nuestro proceder es equivocado y debes de arrepentirte. Debe de haber algo así semejante como esto que acabo de hacer en relación al pecado de David. ¿Sí? Era una mujer casada. Muchos de nosotros sabemos, hermanos, que cometemos pecados a sabiendas. Lo hacemos sabiendo que es algo que Dios no quiere para tu vida. Como luego diríamos también, con pleno conocimiento de causa, se peca. Y a eso, ¿sabes cómo se le llama, hermano? Se le llama prevaricación. Conocer que Dios odia, detesta tales o cuales actitudes, y a pesar de todo tú vas y las haces. Eso es prevaricar. Esa es una modalidad de pecado, así como lo es la iniquidad. Que te alejas de Dios, ese es un mal.
y luego que alejándote de Dios empieces empieces a fumar. A eso se le llama iniquidad, es torcer más el camino de maldad. Vamos a entrar en materia y con esto diré que vamos a comenzar ya con el punto de lo que es el pasaje que será nuestro pasaje ancla, que es Apocalipsis capítulo 2. En muchas ocasiones mucha gente me ha hablado, pero ha sido una voz muy apacible, muy callada. Los cristianos, lamentablemente, muchas veces hacemos caso omiso de la voz del Espíritu Santo. Muchas veces, déjenme acomodar esto aquí. Muchas veces, hermanos, hacemos a un lado la influencia que el Espíritu Santo puede hacer. Muchas veces de manera irrisoria le digo a la gente, ¿verdad? Así como el Chavo del 8 está hablando mal de alguien y ese alguien está detrás de él y le está tocando por el hombro y le dice, oh, espérate. Y sigue diciendo cosas malas y luego le vuelve a tocar y le dice, oh, espérate. Y sigue hablando y dice cosas malas hasta que finalmente voltea y dice, oh, espérate. Y se da cuenta quién es. Muchas veces hemos hecho eso con el Espíritu Santo. Lo hemos callado. Le hemos dicho, perdón, le hemos dictado incluso, ¿sabes qué? No me estés molestando, o sea, déjame en paz. No me estés diciendo, o sea, cállate. Qué terrible es esto. Es triste. Y muchos cristianos no hacen caso a la voz del Espíritu Santo. Mi deseo a través de esto y que en primera, hermanos, podamos nosotros ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo te invito a que vayas rompiendo poco a poco con estas cosas que van minando la fuerza del Espíritu de Dios en tu vida. Y definitivamente lo que mina la fuerza del Espíritu Santo en tu vida es el pecado. Es el pecado. No te estoy diciendo que yo no sea pecador, yo también soy pecador. Pero la lucha de nosotros consiste, hermanos, en que hermanos, nosotros decidamos darle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. En eso consiste, hermanos, todo esto. Consiste en que tú y yo decidamos, hermanos, buscar al Señor de todo nuestro corazón. Y entonces, hermano, hacerle caso a la voz de Dios. Y finalmente doblegarnos. Fíjese muy bien lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 es tanto el capítulo 2 como el capítulo 3 el inicio de un mensaje a las iglesias de Asia. Hay varias interpretaciones que mucha gente ha querido darle, algunas plausibles y con sustento bíblico de lo que vemos en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. En primer lugar, la primera, que las iglesias que se mencionan aquí son iglesias literales, es decir, son iglesias que existieron. Iglesias que existieron y que Dios las tenía en suma importancia, tenían un mensaje muy importante de Dios para ellas y por eso habla a ellas. La segunda explicación o aliteración o lo que usted quiera para estas iglesias es que estas dicen pudieran representar las 7 etapas por las cuales en la historia universal se la ve a la iglesia desarrollándose y actuando en la historia del ser humano. Es decir, hubo varias etapas en la historia y fíjese, viene muy ad hoc, es decir, como anillo al dedo viene este comentario, porque muchas de las cosas que observan tanto en la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea,
vienen figurando muy bien los tiempos, las etapas. Los estudiosos de la Biblia y de la iglesia en sí concuerdan en que ha habido, debido a los acontecimientos en la historia universal, concuerda mucho con lo que dice aquí Apocalipsis capítulo 2. Cada iglesia tiene un carácter, tiene una personalidad, tiene una característica muy particular. Y el Señor lo dice así de manera inicial en el mensaje al pastor en la iglesia fulana de tal, por ejemplo, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y luego viene ahí Pérgamo, Teatira, Sardis, pero en todas dice escribe al ángel. La palabra ángel allí se refiere significa mensajero, y ahí pudiera estar hablando definitivamente al pastor. No está hablando a un pastor en sí, sino está hablando al mensajero en turno, al pastor en turno, que pudiera haberse cambiado varias veces indistintamente. Y esto habla, por cierto, de un mensaje que Dios tiene para cada pastor. Hay muchos hombres, y voy a decirlo así también, hay muchas mujeres que usurpan, toman el lugar del pastor, que no les corresponde. No hay en la Biblia ningún indicativo bíblico para que la mujer ejerza la labor del pastorado, el oficio del pastorado, perdón. Y sin embargo pasan por encima de la palabra de Dios. Definitivamente manda un mensaje a cada iglesia, pero también vienen características propias. En este pasaje vemos que el Señor Jesucristo escribe a la iglesia en Éfeso, y hermanos, Él se presenta a sí mismo de manera distinta también a cada iglesia. A la iglesia en Éfeso, como dice el versículo 1, se presenta así como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, o en su diestra, así dice aquí el versículo. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice, y también comienza con una descripción de cada iglesia. Pero toda descripción de la iglesia comienza también con una generalidad para estas 7 iglesias. Y dice, yo conozco tus obras. Lo que está revelando aquí, hermanos, no está diciéndolo con la palabra técnica que nosotros usamos. Yo soy omnisciente. No lo está diciendo así, pero está dándonos a conocer que Él lo sabe todo. ¿Sabe? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, note lo que dice la palabra de nuestro Dios allí. Hebreos 4:12, perdón, el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, Dios nos está observando en todo momento. Yo conozco tus obras significa que su ojo todo lo ve. Nada escapa a su vista, nada escapa a su presencia. Y esto, hermano, incluye el deseo de nuestro corazón. En el Salmo 139 dice, pues he aquí, oh Jehová, aún no he dicho la palabra y tú la conoces toda. Aún la palabra no está en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos de nuestra mente, hermanos. Así dice también ahí Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Él lo conoce todo, Él sabe todo lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Habla de otras cosas, y de ahí ya comienza con la descripción de una iglesia que, vaya, podría ser el sueño de todo pastor.
Y dice aquí, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, hermano, esta iglesia en el primer versículo dice, no puedes soportar a los malos. Está hablando de, hermanos, la tolerancia con el pecado, hermanos. A los malos, la palabra malos aquí se está refiriendo probablemente a gente que es liberal en la iglesia. Esa gente que dice, no, pues no tiene nada de malo echarse un cigarrito, echarse una cervecita por ahí, ¿verdad? De manera ocasional. Sin embargo, era una iglesia que no toleraba este tipo de cosas, ¿sí? Hermanos, y también pudiera decir, hermanos, aquellos que son liberales en cuanto a aspectos morales, en cuanto a aspectos de pureza sexual. Habla de que veían que alguien pudiera estar. Vamos, este problema no es nuevo aquí en las iglesias de hoy en día. Hoy en día hay mucha gente en las iglesias que tienen una pareja y no están casados. Y viven juntos. O tienen vida como de novios. De amigobios, mejor dicho. Y eso a Dios no le agrada. No porque digan, ay, o porque Dios a alguien se atrevió a decir que Dios no le gustaba eso porque él era envidioso. O sea, qué cosa tan más absurda. ¿Cómo puede Dios tener envidia de nosotros? Definitivamente lo que pasó fue que simplemente no es el diseño de Dios para el hombre y la mujer, que deben de compartir sus cuerpos, su calor, en un contexto en el cual no debe de ser. No es que se enoje él porque él sea un espantado, no, es que todo tiene un diseño, tiene un propósito. Imagínense que yo agarrara ahorita el teléfono y necesito clavar un clavo, y agarro y con esto empiezo a clavar el clavo. ¿Y qué es lo que va a suceder? El clavo y la pared ni siquiera se van a inmutar de eso, ¿sí? Pero por el contrario, ¿cómo terminará el auricular? Destrozado, es plástico. Todo tiene un propósito, tiene un diseño. El teléfono es para hablar por teléfono. El martillo es para golpear cosas, entre ellos clavos que quieras poner en la pared. Y entonces la pared incluso podrías hasta destrozarla. El matrimonio es para disfrutar de la sexualidad, pero el sexo es para disfrutarse en el marco, en el contexto del matrimonio, pero cuando se hace fuera de él hay muchas consecuencias graves. Y algunos dicen, bueno, yo decidí aceptarlas. Perfecto, pero entonces no te quejes, no pongas en tus redes sociales tus problemas. Y sobre todo, no te martirices a ti mismo, no te hagas mártir a ti mismo diciendo, es que yo sufrí por causa del amor. Estamos pasando por encima del diseño de Dios. Muchas veces nos alejamos de Dios por causa de eso, por pasar por encima del diseño que Dios tiene para nuestras vidas. En segundo lugar, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Está hablando en segundo lugar de una pureza doctrinal. Para tener pureza doctrinal tienes que tener doctrina. Es decir, tienes que tener enseñanza, tienes que saber. ¿Y de dónde se obtiene esa doctrina, esa enseñanza? Hermano, si hay algún otro lugar donde tú encuentras enseñanza, menos en la palabra de Dios, déjame decirte que estás mal, estás equivocado, estás fuera de lugar. Hay algunos que dicen que esto es por revelación divina. Yo lo respeto, de veras, yo lo respeto. Yo no me voy a poner a debatir, pero la palabra de Dios dice que no es así. Dice la palabra de Dios respecto de sí misma que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en seguir. Si alguno viniera con otro evangelio, hermano, sea anatema, con un evangelio distinto. Y entiéndase evangelio no como el evangelio de hablar de Jesús, no solamente de hablar de Jesús, sino todo lo completo, todo lo que el Señor ordenó en Mateo 28 del 18 al 20. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el evangelio, pero el evangelio no termina allí.
Dice, bautizándolos. Esa es la segunda parte del Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está la tercera parte del Evangelio. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esas son tres partes del Evangelio. Si alguna parte de ese Evangelio no viene de acuerdo a las sanas palabras de la doctrina del Señor Jesucristo, de la doctrina de los apóstoles, entonces sea anatema. Sea anatema. No podemos nosotros, hermanos, no podemos nosotros de una manera arbitraria pasar por encima de lo que dice la Biblia. Y más hoy en nuestros días. La palabra de Dios nos dice que este libro nos fue dejado, la palabra de Dios, la Biblia, nos fue dejada para que ya no seamos como niños, hermanos, pero sobre todo que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Porque detrás de ese viento de doctrina hay gente rapaz, abusiva, que, hermano, engaña con astucia y emplea las artimañas del error. Así dice Efesios capítulo 4. Por eso es importante que conozcas la doctrina. Esta iglesia, hermanos, tenía doctrina, y en segundo lugar, el calificativo que aquí el Señor Jesucristo le da de alguna forma es que, hermano, tenían sana doctrina. ¿Sí? Dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy en día hay gente en las iglesias que no sabe comprender, no sabe entender si hombres como Cash Luna o Guillermo Maldonado, o en su momento que ya salió de del reflector, Benny Hinn, y ahorita que andan en boga otras dos mujeres ahí de predicadoras, de pastoras, no saben decir si son de acuerdo a la sana doctrina. Fíjate lo que dice aquí. En segundo lugar, la iglesia tenía esa capacidad de distinguir a aquellos que decían ser apóstoles y que no lo son, y no solamente eso, sino que los hallaban como mentirosos. Cuando comenzó, se han dado sucesos remarcados últimamente donde estos hombres han hecho profecías y de lo que han profetizado no se ha cumplido. ¿Cómo ves? ¿Eres tú uno de ellos? Bueno, dejo ahí porque no estamos aplicándolo tanto a esto a nosotros. Estamos remarcando todas estas cualidades que tiene la iglesia, pero va a haber una en la cual ahí es donde cae, y ahí es donde nosotros caemos. Dice el versículo 3, dice, has sufrido. Seguramente al momento de empezar a seguir al Señor Jesucristo, tú sufriste. El sufrir al Señor, el seguir al Señor tiene sufrimiento como consecuencia. No porque Dios así lo quiera y se recree en la maldad, en la maldad que nos acontece y digamos, yes, ya está padeciendo. Hay gente que dice que Dios se recrea, se gorjea, se infla, finalmente está sufriendo este infeliz. Así lo dicen. O sea, no lo dicen así, pero así lo implican. Y no es así, Dios no es así. Pero es necesario que las pruebas sucedan para que nuestra fe sea purificada. Y estoy mencionando estas cosas, hermano, porque si tú estás comenzando conmigo esta serie de estudios, el día de mañana comenzaremos y ahorita en un momento más vamos a concluir. Ya nos falta poquito, ya nos quedan 9 minutos. Hermano, es necesario que entiendas. Si vuelves al camino del Señor vas a sufrir. ¿Sabes por qué? Porque te vas a apartar de aquellas cosas que te hacen daño. Pero indistintamente te hagan daño o no. La razón por la cual te debes de apartar de todas esas cosas es porque a Dios no le agrada. ¿Sí? A veces esto sucede con los maridos, donde sus amigotes le dicen al marido, y el marido habla con su esposa y le dice, oye hija, quiero ir a la fiesta con mis amigos. Y
Y le hablan y le vuelven a marcar y le dicen, oye, ¿sabes qué? Va a ir fulana de tal, la que te trae ganas, y aquella que está bien guapa. Y muchas veces se responde de manera equivocada a ese cuestionamiento que sin serlo te está poniendo a preguntarte, bueno, ¿iré o no iré? ¿Y sabes qué es lo que sucede? Muchas veces decimos, no, pues no voy porque, fíjese, desde excusas tan patéticas como decir, no, no voy porque tengo sueño, hasta brincarse a una excusa de decir, no, no voy porque mi mujer me pega, hasta a ponernos más serios y más graves y decir, ¿sabes qué? No voy, ¿sabes por qué? Porque mañana tengo que trabajar y me tengo que levantar temprano y no me quiero trasnochar. Pero nunca damos la motivación correcta para decir no. ¿Y sabes cuál es? No voy porque amo a mi esposa. No voy porque eso desagrada a mi esposa. Lo mismo sería con Dios. Muchas veces pretextamos y decimos, bueno, no voy al río en día domingo porque mi mamá no me deja. Si por ti fuera, sí te ibas. No me digas que no. Pretextamos y decimos, no vamos porque mamá y papá quieren que yo esté aquí cuando comience el culto del pastor José Luis y pues nos quiere ver aquí a todos juntos, ¿no? Algunos dicen así. Ojalá que así fuera, ¿verdad? Qué padre. Pero nunca decimos, yo no voy porque Dios me ama y yo lo amo a Él. Y aunque mi amor no es del todo perfecto hacia Él, quiero cada día perfeccionarme en ese amor. Le amo y a Él no le agrada que yo me junte o haga cosas que a Él le desagradan. No hay cristiano hasta ahorita que yo haya escuchado que le diga a sus amigos, no voy porque yo amo a Dios. Y Él no quiere que yo haga este tipo de cosas ya. No los hay. No hay cristianos valientes que digan eso. Eso está implícito en el sufrimiento. Pero no solamente eso, fíjese. Dice aquí, has tenido paciencia. Aquí la palabra paciencia significa perseverancia. Quiere decir, hermano, que es prueba y error, 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 prueba y error y prueba y error. Y sabes, de todas esas veces que o has caído, o se ha interrumpido, o has fallado, ¿qué es lo que vuelve a suceder? Tú insistes. Y vuelves a insistir. E insistes, e insistes, e insistes. Esto es lo que hacía la iglesia. Esto era lo que hacía la iglesia en Éfeso. Era una iglesia perseverante. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Y sabes qué? Cierra con broche de oro con algo muy bonito, algo muy importante. Dice, has trabajado arduamente. Significa que la iglesia tenía un plan de acción, un plan de trabajo. Y esto definitivamente incluía el alcanzar a otros para Cristo. Es decir, Éfeso era una iglesia que salía para hablarle de Jesús a otros. Y sabes, para hablar de Jesús a otros habría que hacer una cuádruple inversión. Número 1, habría que invertir tiempo. Número 2, esfuerzo. Número 3, dinero. Y cuarto, pero todavía más importante, amor. Hacían esa cuádruple inversión. Invertían estas 4 cosas. Batallaban, sufrían, constantemente luchaban contra sí mismos. Hermano, créeme que el discipular a una persona, esto habla de eso precisamente. Ganar a una persona, alcanzar a una persona para Cristo, no significa ya hablarle de Jesús y ya la libró, ya está del otro lado del portón, como luego dice la canción, ¿verdad? Pero no solamente eso, tienes que ayudarlo. Es como cuando tu esposa o tú misma te aliviaste, tuviste un bebé. ¿Tuviste el bebé y qué? Ya se acabó. No, pues ya la libramos, ya nació.
Y ahora, ¿quién lo alimenta? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le limpia? ¿Quién le quita el pañal? ¿Quién cuida de él? ¿Quién le ayuda a recuperarse si es que enferma el bebé? Es lo mismo. Esto es lo que hacía la iglesia en Éfeso. Por eso dice que es un trabajo arduo y por amor a su nombre. ¿Sí? Y qué hermoso. Es ayudar a otros. Ayudarlos a caminar en el camino del Señor. Ayudarles en sus debilidades. Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas las hacía. Todo esto tenía hermano, un arduo trabajo y perseverancia, ¿sí? No soportaba a aquellos que eran liberales, ¿sí? Que en realidad eran liberales pero pecaminosos. Estaban eh, más tirados al pecado diciendo, es que tengo libertad en Cristo, como muchos hoy en día dicen. Pero la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado es para que la vivamos en Él, no para que andemos en pecado, hermanos. Y luego menciona todas estas cosas, pero termina con el versículo 4 y es ahí donde ponemos pausa a nuestro estudio y es donde nos metemos ya en materia. Y esto será el día de mañana también a las 10 de la mañana. Le invito a que me siga. Dice el versículo 4, pero tengo contra ti. Y estas palabras son penetrantes, son duras. ¿Sabes por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Ha pasado tiempo y tengo un pendiente contigo. Yo recuerdo cuando mi mamá nos quería llamar la atención, que éramos un poquito más jóvenes, porque todavía somos jóvenes. A mi hermana y a mí nos decía, hey, luego me das tiempo, porque tú y yo tenemos un pollito pendiente. Tú y yo tenemos que comernos un pollito. ¿Alguna vez han escuchado esa expresión? Nos estaba diciendo de esa manera que había algo que teníamos que hablar, que estaba faltando, que estaba equivocado y que merecía que ella nos llamara a corrección, nos llamara a la atención. No estoy hablando de cuando tenía 16, 17 años. Estoy hablando de cuando tenía 29, 30 años de edad. Y mi madre nos decía, hey, ven para acá. Dios está diciendo eso. Cuando dice, pero tengo contra ti. Hay algo que tengo pendiente. Y es ahí donde entramos en gravedad. Hermano, tanto la introducción como la primera lección, hermano, es un punto doloroso. Tenemos que regresar. Tenemos que vivir el pasado de nueva cuenta. Y obedece a una causa. El mismo versículo nos dice, el mismo versículo clave nos dice por qué, ¿sí? Pero no me voy a adelantar. Tenemos algo pendiente con el Señor. Algo no resuelto. Y sabes, esto que estoy diciendo es lo que decía casi al principio. Dios quería hacer algo con tu vida. En tiempo y forma. Y sabes, en el tiempo en que tú aceptaste a Cristo, en que tú llegaste a la casa de Dios, lo que tú gustes y mandes, en ese momento en que tú sentías ese fervor, esa cercanía con el Señor, precisamente allí tú tenías que hacer algo para Dios. Oh, cómo quisiera que los jovencitos que conocí desde cuando eran niños, hermanos, quisiera que estuvieran escuchando esto. ¿Sabes por qué? Porque muchos creemos que este llamado de atención de parte de Dios se remonta a hace unos 4 o 5 años, pero en realidad hay algunos que se deberían de remontar hasta su infancia, porque nada más crecieron, las chicas tuvieron sus encantos, perdónenme por lo gráfico de esto, y se olvidaron del Señor. Los jóvenes iguales, se hicieron hombrecitos, se les engrosó la voz, ¿verdad? Le empezó a crecer el bigote, se pusieron más fuertes, ¿verdad? Y todo. Y entonces se olvidaron del Señor y empezaron a andar en caminos de maldad. Algunos otros se extraviaron.
de tal suerte que se fueron al mundo de las drogas, y algunos de ellos incluso ya duermen. Hermano, tú eres uno de ellos. Y te estoy diciendo esto como lo dije al principio, y ya para cerrar. Hermano, estoy diciéndote esto porque debes de recapacitar. Y aquí recapacitar significa recordar, pensar. ¿Sí? Debes de recordar cómo era ese tiempo. ¿Te acuerdas? Cuando andabas con el Señor, cuando caminabas con Él, cuando estabas tan contento de ir a la casa de Dios, cuando decías, tal como yo en otras ocasiones decía, ¿verdad? En un culto también virtual, decía, ala, ya tengo ganas que sea domingo para entregar mi diezmo y mi ofrenda al Señor. Quisiera hacerlo. Y ahora, recuerda, hermano, ¿qué empezaste a hacer que te alejó del Señor? Esa es la tarea. La tarea es recapacitar, es volver el tiempo atrás. Y más adelantito vamos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de todo esto. Espero, hermano o hermana, que se pueda conectar conmigo el día de mañana a las 10 de la mañana. Estaremos teniendo de nueva cuenta esta enseñanza, la continuación. Y como usted vio en el título de esta transmisión en vivo, dice ahí, volviendo al primer amor, es la introducción. Y la primera clase en forma, ya ahora sí la tendremos. Dios mediante estaremos concluyendo el día sábado. Entonces les invito a que lo hagamos, a que tengamos presente el tiempo para seguir estudiando esto. Solo le pido una hora de su tiempo para que usted atienda este momento. Y si lo va a ver ya desfasado, es decir, ya grabado, le invito a que lo busque aquí en el muro de la Misión Bíblica Bautista del Centro. Por mi parte es todo y deseo que el Señor nos ayude en este día. Vamos a orar para terminar este tiempo de meditación. Señor eterno, rogamos en el nombre de Jesús que, Señor, usted hable a nuestro corazón. De hecho, yo creo que lo hace todo el tiempo. Más bien, ayúdenos a escuchar la voz de su Espíritu Santo, que de una manera distintiva, como siempre lo hace, nos hable, nos diga, nos indique, Señor, en qué estamos fallando y cómo es que debemos de volver. Ayúdenos, Padre Celestial, y ayúdenos a recordar. Oramos pidiéndole, Señor, que tome usted el control de nuestras vidas a esta hora del día y que podamos, Dios, controlarnos y, Señor, darle a usted el lugar que se merece. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos ustedes que se unieron a esta transmisión en vivo. Y bueno, pues deseamos de todo corazón que el día de mañana usted se pueda conectar a las 10 de la mañana. Hoy por cuestiones de trabajo y todo, que venía llegando de la calle, me conecté 5 minutos tarde, pero espero que usted se pueda unir mañana a esta misma hora. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.